justo cubano, vamos a recordarla. Fue decretada en Estados Unidos, esto en el año de 1966. Establece un procedimiento especial bajo el cual, al año y un día de permanecer en el país, como le decía yo a usted, los ciudadanos de la isla, sus cónyuges e hijos, pueden solicitar la residencia permanente en este país. Y para poner en contexto precisamente esta noticia, tenemos en nuestro estudio de Miami a Jorge Dávila Miguel. Él es analista político y colaborador de esta casa de CNN. Y desde La Habana, Cuba, nos acompaña vía telefónica Eliezer Ávila. Él es activista y presidente del movimiento político Somos Más. Bienvenidos, gracias a ambos. Los saluda Patricia Ramos y entremos en materia. Jorge, danos el contexto político de esta medida. Bueno, es un contexto político que empieza a entenderse ahora porque desde el año 1959 la existencia de la Revolución Cubana y del gobierno cubano liderado por Fidel Castro y ahora por Raúl Castro han estado indisolublemente ligados a la emigración o al exilio o a la huida de Cuba hacia Estados Unidos. Es decir, era algo que era prácticamente sinónimo del llamado diferendo entre Cuba y Estados Unidos. Ahora eso se ha suspendido y la sociopsicología que está alrededor de esto debe de cambiar totalmente. Hay que recalcar y hay que recordar que esto fue un acuerdo mutuo entre los gobiernos de Estados Unidos y de Cuba. Ayer Josefina Vidal, que es la directora del Departamento de Relaciones Exteriores que se ocupa de Estados Unidos, junto con Gustavo Machín, dieron una conferencia de prensa casi simultáneamente con el conocimiento de esta noticia, en que se daba a conocer en Cuba esta situación, de manera que esto fue un acuerdo, parte de la normalización de las relaciones que ha llevado Obama y que puede ser que termine con el presidente Donald Trump, pero esta medida de ayer es algo que dificulta mucho que Donald Trump la vaya a revertir. Eliezer Ávila, ¿es esto un golpe para el pueblo cubano? Bueno, a mí me parece que no. Yo vivo en Cuba y me parece honestamente que durante las últimas décadas la posibilidad de ser acogido como refugiado político en los Estados Unidos se vio bastante prostituida. Yo siento que las personas que luchan por una democracia verdadera en Cuba deben ser honradas, deben ser respetadas, y me parece que esta medida no estaba funcionando bien. Por otro lado, lo siento mucho como cubano por mis vecinos, por mis amigos, por incluso primos que tengo en este momento que se han aventurado a cruzar la selva y que han vendido todo lo que tienen aquí, y no deja de dolerme mucho y no dejo de solidarizarme con ellos. Pero pensando a largo plazo y pensando sobre todo en la nación cubana, en la patria cubana, que es lo más importante, yo considero que esta medida va a presionar para que los hijos de esta tierra por fin asuman responsabilidad por ella. Y en ese sentido estoy de acuerdo con la medida. Muy bien, pregunta para ambos, comienzo con Jorge y luego Eliezer, si eres tan gentil. Vamos a ver, esta medida de alguna manera, a pocos días de que el señor Obama entregue el poder, pone a Mr. Trump en una situación complicada porque si echa para atrás la medida, será una contradicción con su política migratoria de campaña. Y si no lo hace, pues podría molestar a congresistas que representan a la poderosa comunidad cubana que lo ayudó aquí en la Florida a ganar la presidencia. Entonces, Mr. Trump es una persona totalmente impredecible que va a jugar y va a hacer lo que le convenga a su política y a los intereses nacionales de Estados Unidos. Yo soy una persona que piensa que Donald Trump no va a hacer ninguna política, a reeditar una política especialmente agresiva con Cuba. Es mi opinión, puede ser que me equivoque porque Mr. Trump es impredecible. Yo pienso que él buscará sobre todo negociar algunos acuerdos en el ámbito comercial, pero esto es territorio que no está charter, como se dice. Es un atrevimiento de mi parte, como de cualquiera, decir qué es lo que va a hacer Trump. Pero esta medida él no debe echarla hacia atrás, como usted está diciendo, Patricia, precisamente porque tiene que ver y está en la médula de su política migratoria. No aceptar a personas que pueden entrar dentro de Estados Unidos de manera ilegal, como es el caso de los cubanos. Eliezer, te escuchamos. Sí, yo considero exactamente lo mismo que el colega. Me da la impresión de que Donald Trump está bastante contento de que esta medida no se haya firmado con su nombre, sino con el de Obama. Y me parece que hacía mucho tiempo que de alguna forma esto era algo que se iba a hacer, tarde o temprano. Porque incluso para los propios presupuestos de los Estados Unidos, la inversión que representa
esas decenas de miles de cubanos que en algunos años llegaron bueno, con un nivel profesional, con determinadas características, pero la emigración de hoy tiene otras características y el costo de la integración de ellos a la sociedad norteamericana ha aumentado considerablemente. Es una sociedad que tiene también sus propios problemas para invertir. Entonces me da la impresión de que la medida se va a mantener y que esto fue bueno para que Donald Trump asumiera el problema de Cuba desde una perspectiva bastante adelantada. Eliezer, sigo contigo. ¿Esta medida no estaría dentro de, podría ser, estoy nada más haciendo una hipótesis, dentro de una estrategia para presionar para que se levante el embargo cubano, Eliezer? Bueno, es posible. Yo siempre he sido un defensor de la idea de que se levante el embargo, sin embargo de que se autoricen muchas otras cosas que pueden ayudar a empoderar mejor al pueblo cubano. Yo considero que eso es posible, pero también respetaría el derecho de la administración de Donald Trump de mantener al menos algún carácter simbólico a modo de presionar o de protestar como gobierno de Estados Unidos por la falta de derechos civiles y políticos en Cuba. Pero ya lo que queda del embargo es básicamente eso, un simbolismo político, un cascarón que cada vez tiene menos argumentación práctica, menos ejecución práctica. Entonces, yo creo que también podría llegar al escenario en que el Congreso levante esa ley. Pero para mí lo más importante es que se ponga todo el foco posible en la necesidad vital que tenemos los cubanos, que vivimos aquí, también nuestros familiares allá, de que lo que debe cambiar no son más las medidas del gobierno de Estados Unidos, de ningún gobernante de Estados Unidos, sino la realidad interna de Cuba. Es un derecho que tenemos y yo creo que el foco de cambio debe estar ahí. Bueno, termino con Jorge muy brevemente. ¿Qué opinión tienes que también, dentro de esto que anunció Obama, también se quite el programa conocido como Parol para profesionales médicos cubanos? Este es un aspecto importante que no habíamos mencionado y sí es radical, porque no estoy muy de acuerdo con lo que dice Eliezer. Yo creo que el embargo no es un símbolo, el embargo se mantiene todavía muy fuerte y podríamos dar muchísimos ejemplos de cómo y por qué se mantiene el embargo fuerte. Entre todas otras cosas, los turistas norteamericanos no pueden ir a Cuba si no es en 12 categorías que estipuló el presidente Obama. Ahora bien, respecto a lo de los médicos cubanos, ha sido una reclamación de hace muchísimo tiempo del gobierno cubano, de que el gobierno de Estados Unidos hizo este programa específicamente para los profesionales médicos cubanos. Y ha habido un contencioso de que era injusto de que estos médicos estudiaran dentro de Cuba y después vinieran aquí a trabajar a Estados Unidos. Hay dos versiones de esto. Las personas que están de acuerdo con la ley dicen que bueno que estos médicos eran oprimidos. Las personas que no están de acuerdo con ese programa dicen que era una fuga de cerebro. Yo pienso que la normalización de Estados Unidos de Cuba en estos aspectos es una cosa positiva y que permitirá, para también mencionar algo que dijo Eliezer, que sean los cubanos en Cuba y no el gobierno de Estados Unidos el que imponga la manera de cómo se comportan las cosas en Cuba. Yo creo que la época de pensar que Estados Unidos es el papá mayor de nosotros pasó hace tiempo. Bueno, eran analistas Jorge Dávila Miguel desde Miami y Eliezer Ávila desde La Habana, Cuba. Gracias por ayudarnos a poner esta